Nada cambia para la familia de Izan tras la reunión con la presidenta Barcos, que mantiene la postura de su consejero de salud de no asumir el medicamento para la enfermedad hasta no tener resultados de un estudio. La familia lo quiere intentar en cualquier caso por la vía política. Entre que te pones, que pactas, que montas el gobierno, que llega el verano, nos vamos todos de vacaciones, los Sanfermines en Pamplona, el resto de las fiestas de los pueblos, que nos presentamos en septiembre, que tiene que reunir a todos los que vayan a estar a su alrededor de los asuntos pendientes, que estamos en Navidades y estamos en... A mí ese es el miedo. O sea, me hubiera gustado salir con una fecha. Entre tanto, el sindicato médico mantiene la huelga prevista para mañana y el viernes ante el fracaso de una negociación con el gobierno de Barcos que califican de decepcionante. Continúan los incendios forestales en Navarra. Hasta 3 fuegos tratan de sofocar los bomberos en zonas como Goizueta, Irurita o Lavallen. El gobierno de Navarra prohibía el fin de semana la quema de pastos. Y dueños de perros denuncian ante la policía municipal la aparición de trozos de carne con alfileres en zonas ajardinadas del barrio de Bustinchuri, en Pamplona. Hay al menos un perro muerto. Que hace un par de días sí que falleció un perro, que al principio eran clavos lo que llevaban y que ahora parece ser que son alfileres. Por los árboles más que nada dijeron que ponían los clavos con las salchichas o con trozos de pollo. Me mudé aquí y me envenenaron a mi perro, me quedé con el hijo. Siempre han metido veneno. Y estamos seguros que alguien de aquí del barrio. Arrasate seguirá un año más en Osasuna. Es la intención del club y del entrenador, que han llegado a un acuerdo a falta de la firma. En el entrenamiento de hoy, Robert Ibáñez se ha retirado con molestias.